de 14 osamentas de senegaleses de Senegal, de la costa occidental de África, que fueron encontrados por pescadores, y inmediatamente las autoridades tomaron el control de la situación, porque no solo eran osamentas de personas que al parecer, señores, en una Adelaida, pequeñita embarcación, fueron personas que estaban en una situación de tráfico, porque fueron encontradas 3 paquetes y ya se confirmó que era una parte de ello era cocaína. Sí. Esa costa occidental en Senegal, Mauritania y toda esa parte ahí, hay gente que se dedica al tráfico de personas y al tráfico de drogas. Para las islas españolas que están ahí en la parte occidental. Y esa gente parece que el mal tiempo, jovencitos, sí, hay uno de 33 años, parece que el viento, algún fenómeno atmosférico movió esa embarcación y la trajo hasta acá. Esa es una ruta normal cuando existió en la época de la fundación de América, había esa ruta para el tráfico humano de esclavos africanos, que eran buscados por los países europeos que se dedicaron a comercializar negros africanos. Lo iban a buscar a la costa occidental, y entonces esa ruta es continua, ha sido continua desde el año 1492, cuando llegó Cristóbal Colón a Yo le veo, esta Rafael, zona. Independientemente de la situación en la que, ¿verdad?, pudiesen haber estado estas personas de tráfico o lo que sea, esto me viene a recordar a mí, un primo hermano de Puerto Plata se fue en una embarcación y jamás ha aparecido, hace muchos años. Y mi prima hermana, que es la madre de él, no ha podido tener paz jamás en su vida, porque no se sabe qué pasó con ese muchacho. ¿Y a qué voy? El gobierno de Senegal, ya como están identificados los cuerpos, los documentos están ahí, pues manda a pedir los restos de estos ciudadanos. Su familia va a poder descansar, porque sabrá Dios qué tiempo tenían en alta mar, qué tiempo tenían perdidos. Lo mejor es que las autoridades dominicanas entreguen eso es lo que van a hacer, ya se pusieron en comunicación. Aquí no se va a poder hacer ninguna investigación, porque de acuerdo con los estudios patológicos que se pueden hacer, hay que hacerle extracción de sangre a los familiares que se presenten, que digan que son, para poder comparar la vinculación sanguínea de las osamentas con las personas que están vivas que lo reclaman. No, y que de seguro, asumo yo, que habrán algunos reportes de desaparición de los que estaban ahí, que ya en su país tendrán los datos. Bueno. Eso es importante, que ya la familia se quede tranquila. Otra noticia que el presidente anunció en la semanal, el tema de la reforma constitucional que presentará la semana próxima ante las asambleas legislativas. Eso vamos a tener una conversación en el programa con el jurista Astacio, Andrés Astacio, que es del equipo de juristas del Partido Revolucionario Moderno. Y en el plano internacional, el anuncio que hizo Kamala Harris de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, como su candidato vicepresidencial, que ha caído muy bien. Boleta. Que ha caído muy bien. Esas informaciones las veremos en el resumen de noticias que nos presenta María Alejandra La Sala. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la presentación de la propuesta a la reforma de la Constitución Dominicana por parte del presidente Luis Abinader, quien la sustentó en 4 ejes: unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, reducir la cantidad de diputados, fortalecer la independencia del Ministerio Público y evitar futuras reformas constitucionales a reglas de reelección presidencial a través de una cláusula pétrea. En otras informaciones, el gobierno dominicano firmó un pacto de interoperabilidad
para la seguridad pública, con el cual podrán identificar y compartir información respecto a personas buscadas por las autoridades que acudan a ellas a solicitar un servicio. El tratado, firmado por 33 instituciones gubernamentales, busca mejorar la eficiencia y efectividad de los sistemas de seguridad del país, promover la coordinación y el intercambio de información entre las entidades involucradas. El pasado martes, la Armada Dominicana confirmó en 14 el número de osamentas humanas encontradas a bordo de una embarcación, en la que además se hallaron 12 paquetes, que fue confirmado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, que resultaron 3 positivo a cocaína, mientras el resto arrojaron negativo a sustancias controladas. Los restos óseos correspondieron a personas procedentes de África, concretamente de Senegal y Mauritania. Pasando a los deportes, falleció el inmortal del deporte dominicano y jugador de baloncesto profesional Soterio Ramírez, a la edad de 57 años, a causa de un infarto fulminante. Ramírez fue uno de los más efectivos reboteros del baloncesto dominicano de todos los tiempos. En otras noticias del deporte, la jugadora de voleibol integrante de la selección nacional, Betania de la Cruz, anunció su retiro como jugadora profesional tras concluir su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, la salidora de las Reinas del Caribe hizo el anuncio y agradeció a sus compañeras de carrera, destacando los momentos increíbles que vivió junto a ellas. La fiscal Rosalba Ramos informó que fue confirmada para continuar como titular de la Fiscalía del Distrito Nacional hasta el año 2026. Fecha en la que finalizaría 2 periodos de esta importante dependencia del Ministerio Público. Ramos confirmó su compromiso de continuar trabajando en la persecución de la criminalidad y la búsqueda de la justicia en los tribunales de la República Dominicana. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, anunció el pasado jueves el aumento salarial hasta un 160% para el personal civil y administrativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia en compañía del presidente de la Agencia Antinarcótica, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, en una conferencia de prensa realizada en la sede del organismo. En otras informaciones, la Junta Central Electoral dio a conocer la resolución 49-2024, la cual modifica la fecha de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral, que estaba pautada para iniciar este 17 de agosto del 2024, informando que la nueva fecha será anunciada oportunamente por esta entidad. En el plano internacional, Kamala Harris, candidata a la presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, escogió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a vicepresidente. Walz ha sido descrito como un defensor de políticas progresistas y el orador del corazón de los Estados Unidos. La velocista Marilady Paulino ganó el pasado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó sacar de circulación
Andrés Astacio, especialista en Derecho y vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras de electricidad y secretario del Consejo Unificado de esas empresas. Así es que bienvenido, Buenas, Andrés. Rafael. Solamente un detalle, desde hace unos años yo soy superintendente de electricidad. Ah, está en la superintendencia. Sí. Ya. Lo que pasa es que siempre se quedan Sí. esos recuerdos. Bueno, pero podemos está en el hablar de sector. eso. Claro, ¿sí? claro. Bienvenido, y vamos a hablar de muchos temas, y el eléctrico no se puede quedar a propósito de, después que hablemos de lo que está en el tapete ahora. Andrés, la necesidad de una reforma, muchos sectores de la oposición principalmente han cuestionado cuál es la necesidad de la reforma. Usted, como parte de la vocería de la propuesta que va a someter esta semana que viene el presidente de la República, ¿qué puede responder a eso? Mire, Rafael, la necesidad de la reforma radica básicamente en que República Dominicana ha arrastrado desde su fundación un mal, por decirlo de cierta manera, que ha sido el caudillismo. El caudillismo ha sido la constante política en nuestro país desde que se fundó la nación. Y esa ha sido la razón por la cual de las 39 reformas constitucionales que hemos hecho, 31 han versado sobre el interés del líder de turno, del líder del momento, de perpetuarse en el poder. Esa es una realidad histórica con la que los dominicanos hemos vivido en los 180 años de fundada la República. Luis Abinader, cuya mente, cuya idea es la de ser un reformador, ha decidido poner su mayor esfuerzo para cortar ese círculo vicioso. Y es el primer presidente en la historia, es la primera reforma en la historia que tenemos, en la cual un presidente con amplias mayorías, es decir, el líder del momento, decide cortar el poder, decide ponerle un freno a esa posibilidad siempre presente de poder perpetuarse. Esa es la primera razón. La segunda razón es que otro de los males que ha arrastrado la República Dominicana ha sido la impunidad. Es decir, nosotros siempre, hace años, porque la posición del presidente sobre estos temas ha sido, creo que, muy coherente durante toda su carrera política, discutíamos que la corrupción al final del día no deja de ser un hecho personal. Sí. Porque tiene que ver más que nada con los valores de cada persona. Pero se ha convertido en endémico en la sociedad. ¿Cuándo se convierte en endémico? Cuando es impune. Así es. Cuando hay impunidad. Entonces el presidente de la República está promoviendo una reforma constitucional en la cual él está planteando que el Ministerio Público, es decir, ese órgano persecutorio, primero se especializa. Es decir, el Ministerio Público ahora solo se encarga de la persecución e investigación penal, o se va a encargar. O sea, ya les vamos a quitar todas esas distracciones administrativas que no han sido buenas para el Ministerio Público, como la administración carcelaria, etcétera, etcétera, etcétera. Que el mismo Ministerio Público ha pedido que se los retiren, que esa no es su función básica. Pero además se le está dando un grado de independencia, no solo a los fiscales de carrera, hay que reconocerlo, la carrera prevé una inamovilidad y una independencia, pero también al Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque al final del día es quien marca la política de persecución. Y por el principio de unidad del Ministerio Público, el Procurador General de la República puede abrogarse hasta una investigación.
Entonces aquí lo que estamos dándole es coherencia. La reforma que plantea el presidente lo que le está dando es coherencia desde la Constitución a esta necesidad de cortar también el círculo vicioso de la impunidad que ha sido un lastre para el desarrollo de este país. Y en tercer lugar, también está la racionalidad del Estado. Y esto es una decisión muy valiente que está tomando el presidente al plantear la reducción de la Cámara de Diputados. Porque yo creo que es primera vez que se propone eso, ¿verdad? Es la primera vez en la historia. Las tres cosas que él ha mencionado, primera vez. Las tres cosas. Las tres cosas. Él dijo, el tema, la primera. 2 periodos y nunca más. Sí. Limitar la posibilidad de cambiar las reglas de reelección. Segundo, el tema de impunidad. Y tercero es. Sí, esa es la primera vez que ha sido un clamor de la ciudadanía. Ha sido un clamor el tema de que tenemos demasiados diputados en el Congreso. Sí. La ciudadanía pide que haya una racionalidad del Estado. Que el Estado sea racional, que el Estado se racionalice. Mira, y esta es una decisión que está tomando el presidente y que humildemente lo digo, no es políticamente popular. No es fácil. Para nada. Yo que he estado, perdón Andrés, en posiciones públicas, más o menos tengo una idea, aunque no he ejercido de presidente de la República, pero tengo la idea, porque estuve muchos años al lado de un presidente, lo que significa para un presidente en este país donde hay tanto clientelismo, despojarse de instituciones y de posiciones cuando él lo que le está haciendo falta es puesto para poner gente. Eso no es fácil. Sí, lo políticamente correcto es que sea más grande. Ajá. Eso ustedes me hacen ahí recordar una de las primeras entrevistas cuando asumió el presidente Abinader, que se la dio a la colega Alicia Yauchi. Lo que él dijo, yo sé que cuando yo termine mi mandato, me encontraré hasta con muchos enemigos, incluso del área cercana, por las decisiones que yo voy a tomar. Sí. Y eso de la Cámara de Diputados, de disminuir la cantidad, eso le va a traer muchos temas. Hoy mismo dicen los medios eso, muy valiente. Los diputados. Sí. Tendremos que el presidente, con su liderazgo, tendrá que convencer a mucha gente. Sí. Porque es una propuesta que es valiente, pero no vamos a negarlo. O sea, no es lo que se ha hecho en República Dominicana. Nunca. Es nadando contra la corriente de lo que ha sido el país siempre. Pero lo que está buscando el presidente con esta reforma es precisamente eso. Es cortar esos círculos viciosos que han cargado a la República Dominicana desde su fundación y que hoy por hoy son un lastre para conseguir un objetivo mayor. ¿Cuál es ese objetivo mayor? El presidente lo marcó el otro día. República Dominicana tiene la meta hoy de ser un país de ingreso alto en 2036. Pero para lograr eso, nosotros tenemos que empezar a organizar nuestra casa. Tenemos que garantizar que no haya impunidad. Tenemos que tener un Estado racional que responda realmente a las necesidades de la población. Y tenemos que tener también una estabilidad política. Y por eso es que él asume la reforma constitucional como la primera. Porque la reforma constitucional es la reforma política que garantiza la estabilidad y el poder predecir hacia dónde va República Dominicana en razón de su marco legal. Porque él se está quitando a sí mismo, siendo un presidente con un apoyo masivo en el Congreso, porque para colmo de mal estamos hablando de un presidente que fue reelecto con casi el 60% de los votos, y que en adición a eso tiene las 3/4 partes de cada una de las cámaras. O sea, tiene mayoría absoluta. Claro. Super mayoría absoluta. Super mayoría. Es el presidente que tiene la mayoría
más amplia que se ha obtenido en tiempos democráticos. Si él quisiera, pudiera pasar cualquier proyecto de ley que necesite las 2/3 partes, porque la tiene. Sí, no, él podría hacer perfectamente una reforma constitucional en el sentido contrario. Y ha dicho, Andrés, que no quiere apabullar en el conocimiento de temas como el que usted le hemos preguntado. Sí, no, de hecho, recuerden que la primera acción que él tomó después de ser reelecto fue invitar al liderazgo político. ¿Cuál es el liderazgo político? Bueno, si fuimos a unas elecciones, el liderazgo político es lo que sacaron los votos. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana asintió a la reunión. El candidato de la Fuerza del Pueblo, por algunos motivos, se excusó y no pudieron reunirse. Ahora, Andrés, usted ha señalado 3 puntos que son los ejes de la motivación que tiene el presidente para someter una reforma. Habló primero, no reelección. Vamos a verlo más despacio ese tema, porque algunos sectores plantean, pero que dice 2 periodos y nunca jamás. ¿Qué más candado es? Mire. Y yo le agregaría esa parte para no interrumpir a la respuesta de don Andrés. ¿Qué garantía a futuro hay de esos candados? ¿Qué garantía hay de esos 2 periodos y nunca más cuando llega un mandatario nuevo de turno y quiere cambiar la cosa? ¿Cuáles son los mecanismos que van a usar, cláusula pétrea, no sé, para que eso se quede como se plantea ahora? Mira, esa es una excelente pregunta. La Constitución hoy sí es clara y dice que el presidente de la República solo puede optar por una reelección y nunca más, ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Pero estamos claros, y lo mencioné, que en nuestra historia nosotros hemos sido constantes y coherentes en cambiar, en que el líder del momento cambie las reglas de juego en su beneficio. Entonces, por eso el presidente está planteando dos acciones esenciales. La primera es incluir en el ámbito del artículo 268 de la Constitución, que es el que establece aquellos objetos que no podrán ser tocados por la ley de convocatoria a la Asamblea, que hoy día versa básicamente sobre el artículo 4 de la Constitución, que es el que establece que la República Dominicana, que la forma de gobierno siempre será civil, republicana y democrática, que esto sea extensivo también a lo que establece el artículo 124 de la misma Carta Magna, que dice que cuál es la forma y el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, la idea es que en el nuevo texto se consagre que ningún llamado a reforma podría versar sobre este aspecto. Pero también se está planteando un nuevo artículo general que sería el artículo 278 de la Constitución. La Constitución hoy tiene 277 artículos, en el cual se establezca, y esto es lo más coherente, esto es bastante coherente con otro principio constitucional, que es el de que nadie puede legislar para sí mismo, que ningún funcionario electo pueda beneficiarse de alguna reforma hecha durante su periodo. Muy bien. O sea, ya esto no es solamente para el presidente, sino que también es extensivo a todos los funcionarios, por ejemplo, en el Congreso. O sea, si, por ejemplo, ocurriese que una reforma constitucional cambiase el criterio o el término de los legisladores, esos legisladores no se podrían beneficiar de ese cambio. Y eso desincentiva esta práctica que les he mencionado, de que cambio las reglas en mi propio favor. Y les digo, también es coherente con un principio que consagra nuestra misma Constitución, que usted no puede legislar para sí mismo, no puede legislar en su favor. Ok, perfecto. Y entonces, el tema, Andrés, de la corrupción, que fue el segundo,
como beneficioso para la nueva reforma que somete el presidente la semana próxima, ¿en qué va a beneficiar a la sociedad esa visión que tiene el presidente? Mira, el presidente cuando asumió la primera magistratura en agosto, el 16 de agosto de 2020, tomó una decisión política, que fue la de designar como cabeza del Ministerio Público a una connotada jurista con amplísima experiencia y reconocimiento social como jueza, que es la magistrada Miriam Germán, como Procuradora General de la República. Y a su vez, pedirle que se acompañara de 2 fiscales de carrera reconocidos y respetados por todos sus pares por su honestidad, transparencia en la gestión. Y que todo el Ministerio Público se estructurara bajo esos mismos principios, y él asumió el compromiso de nunca interferir en las decisiones del Ministerio Público. Ahora, esto queda como una decisión política del presidente de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Procurador General de la República es un funcionario de libre designación, lo cual no impide que este o cualquier otro presidente mañana, por una cuestión de conveniencia momentánea, decida cambiar al procurador. Lo que está planteando el presidente de la República, espérense, esto que es una decisión política tiene que ser institucionalizado. Pero dicen que la ley orgánica del Ministerio Público establece la independencia. Pero es que, vamos a ver, la independencia hay que entenderla. No, la independencia no es que se diga. La independencia es que sea una realidad. Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, los países del Pacto de Varsovia eran independientes. Sí. En papel. Pero podían hacer otra cosa que lo que dijera Moscú. No se podían salir de la línea. No podían salirse de la línea. Vamos a hacer una pausa, Andrés, con el Pacto de Varsovia, porque también está el otro pacto de la OTAN, que esa sí sigue funcionando fuertemente. Vamos a hacer una pausa, señores, y volvemos más entrega con Andrés Astacio. Público. Entonces, esa partecita, comentábamos aquí, detrás de cámara, ¿cuáles son los aspectos o los mecanismos para garantizar que eso suceda? Que va a reforzar ese concepto de independencia. Porque tanto se dice, como decía Rafael antes, que esa independencia estaba garantizada y está garantizada. Pero ¿cuáles son los mecanismos para que esto suceda y para que los televidentes aprecien la diferencia de esta modificación? Mira, Adela, no está garantizada, está escrita, porque comentábamos. Porque no es lo mismo que yo designe que el presidente no va a ser tan independiente, y yo soy político, yo soy miembro de un partido, soy miembro de los organismos de un partido, que se designe a un compañero mío del Comité Nacional del PRM, de la Comisión Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva, que se designe ahí como procurador,
definitivamente no va a ser tan independiente como otra persona que Eso no es tenga así. esa vinculación. Es una realidad. Entonces, la propuesta del presidente establece probablemente 3 aspectos esenciales que son los que garantizan esta independencia. El primero es la forma de designación. Hoy por hoy la designación del Procurador General de la República es una designación sencillamente discrecional del presidente. Ahora pasa a ser una designación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente. El presidente de la República propone una persona y esta es ratificada o no por el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo lo puede rechazar si encuentra que otro Sí. postulante es más apto. Bueno, la única diferencia es que por la naturaleza del cargo, esto no es un cargo que se puede abrir a concurso de cualquiera ni nada, es un cargo bastante delicado. Entonces, y a diferencia, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, que podrás decir, sí, la Suprema también es delicada, pero la Suprema es un órgano colegiado. Procuraduría General de la República es un órgano unipersonal. Así es. Sí. Entonces, por esa diferencia, lo que se plantea es, bueno, el presidente es el que tiene la exclusividad de proponer la persona. Ahora, el Consejo lo evalúa. Si el Consejo no lo aprueba, el presidente tendrá que proponer otro. Ya. Lo que va a obligar a un consenso político. Exacto. Porque hay representantes de otros Hay partidos. representantes de otro partido y sobre todo en este caso, en que otra de las propuestas que está en la Constitución es reducir el Consejo Nacional de la Magistratura a su composición inicial. Porque ahora el procurador es miembro Es del parte Consejo. del Consejo. Entonces ahora dejaría de ser parte del Consejo y quedaría solamente la representación política en las cámaras, el presidente de la República, quien lo presidirá, y los representantes de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la primera acción. La segunda es que el procurador adquiere inamovilidad una vez designado por el periodo de 4 años, que es su término. Y el hecho de que haya sido designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, de una vez lo vuelve que solamente puede ser removido por juicio político. Entonces le estamos dando ya una real independencia, porque la real independencia radica en que las decisiones que yo voy a tomar, si son dentro del marco de la ley, no van a tener consecuencias ulteriores porque a fulano o a mengano no le gustaron. Ok. Porque esa es la verdadera independencia. Y tercero, la misma norma, o el mismo proyecto, establece que este Procurador General de la República podrá ser designado por otro periodo, pero no lo limita a que sea consecutivo. Es decir, Que pudiera ser consecutivo. pudiera ser consecutivo como que no. Ok. ¿Para qué? Eso dependerá Depende del de su Consejo. resultado. Dependerá del Consejo y de sus resultados. Ya. O sea, ¿para qué? Para que no esté condicionado a la amenaza. Si tú no haces lo que yo te digo, no te voy a quitar. No, y yo creo que también eso Excelente. motiva, Rafael, don Andrés, a que el que encabece por primera vez la primera gestión, pues haga un buen trabajo para que pueda ser ratificado. Digo yo. Evidentemente. O sea, en sentido general, estas 3 cosas son novedosas y le dan esa independencia o esa autonomía que se dice en papel, la concretizan, la traen a la realidad y le permiten a este Ministerio Público entonces ya poder actuar como dentro del marco de lo que le establece su propia ley. Porque ¿cuál debe ser el límite de este tipo de funcionarios? La ley y la Constitución de la República. El Ministerio Público es el persecutor de las violaciones penales. En el caso de la seguridad ciudadana, ¿seguirá el Ministerio de Interior y Policía regenteando las políticas públicas que tienen que ver con seguridad? Sí, hay 2 cosas. El Ministerio Público hoy tiene la política criminal del Estado.
hemos dicho que esta se especializa, se le especializan las competencias y pasa a ser solamente la política de persecución de la infracción penal. La política criminal del Estado, que es algo más amplio, pasaría entonces a el Ministerio de Justicia, que hay un proyecto de ley ya depositado en el Congreso de la República, que sería ya el ente político del Ejecutivo encargado de darle seguimiento a la política criminal. El Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia. Ahora, con el tema de la seguridad ciudadana, porque hay que saber diferenciar. Sí. Una cosa es la política criminal, es decir, qué hace el Estado para evitar la criminalidad, para evitar la comisión de un hecho, o en sentido contrario, para reinsertar a la persona que cometió un hecho reñido con la ley dentro de la sociedad como un ciudadano de bien, a lo que es el concepto de seguridad y orden público, que es lo que recae hoy en el Ministerio de Interior y Policía, y que se estará reforzando con un proyecto de ley que es parte de las reformas que ha anunciado el presidente, que posteriormente se depositará, que en los próximos meses se depositará, ya una reconfiguración de lo que es la política de seguridad interior, y de hecho esa ley prevé que el Ministerio de Interior y Policía deje de ser ese concepto de Ministerio de Interior más cercano a lo que era el Estado policial durante las dictaduras, para pasar a ser un Ministerio de Seguridad y Orden Público, cuyo eje central sea preservar el orden público dentro del marco de los derechos de los ciudadanos. Esa es parte de las reformas que el presidente tiene planteado y que va muy de la mano con la ya iniciada reforma en la Policía Nacional. Pero dentro de ese proyecto del Ministerio de Justicia, ¿cuáles instituciones estarían integradas en la propuesta? En principio, el Ministerio de Justicia se llamaría, el proyecto de ley establece un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia pasaría a ser responsable de la administración del sistema carcelario, algo que casi nadie quiere. El Ministerio de Justicia también pasaría a ser el responsable de la política de prevención de la criminalidad, evidentemente en conjunto con otras organizaciones, con otras entidades del Estado, como el mismo Ministerio de Interior, pero también con las entidades de asistencia social y de protección social, porque es un trabajo que debe de ser mancomunado. También el Ministerio de Justicia se encargaría, por vía de consecuencia, de administrar lo que es la participación de la República Dominicana en lo que sería los sistemas de derechos humanos a nivel global, ya una entidad especializada, y también asumiría la representación y abogacía del Estado. Muy bien. O sea, el Estado Dominicano tiene, que de hecho estamos discutiendo eso el otro día con un grupo de juristas, que es un anacronismo que venimos cargando desde 1927 por la Ley de Organización Judicial, de que la representación y la abogacía del Estado la tiene el Ministerio Público, por ley. Y evidentemente no es la labor del Ministerio Público. No sería del Ministerio de Justicia. En este caso pasa a ser el Ministerio de Justicia, que tendría una oficina especializada, que es la oficina del abogado de la administración pública, la oficina de la abogacía del Estado. Muy bien. Nos quedan, Andrés, 5 minutos, a ver si podemos aprovecharlo y decirnos cómo anda la Superintendencia de Electricidad. Miren, en la Superintendencia de Electricidad estamos inmersos en un proceso intenso de adecuación regulatoria y de acompañamiento de los prestadores de servicio en unas metas muy ambiciosas que tenemos de mejora de la calidad del servicio público de electricidad. Estos días son difíciles porque en estos días estamos viendo los mayores niveles de demanda por el del calor. país, lo que incrementa las tasas de falla.
y le pido excusas a todos los usuarios, a todos los televidentes que hayan recibido en algún momento alguna interrupción Hemos de su escuchado el servicio. griterío de unos cuantos cercanos Sí. en relación No, a... no. Pero se les olvida el verano, la demanda que se incrementa. No, y no solo se incrementa la demanda porque que con este calor, Pasa siempre en el verano. Tú duermes sin un aire acondicionado o un abanico El mío yo prendido no lo para los que apago. usan abanico. Sí, no, y entonces esa demanda se agrega y genera sobrecarga en la red. Pero sí hay apagones. Hay interrupciones, Sí, sí, sí. producto de estas fallas, Sí, claro. lamentablemente, y las distribuidoras están trabajando en minimizar su impacto. Exacto. O sea, se está trabajando en minimizar su impacto. El país ha avanzado mucho en términos de abastecimiento de electricidad, pero evidentemente el trabajo que queda aún es bastante arduo para lograr que cada ciudadano tenga un servicio 100%. Ay, ¿cuánto faltará para todo eso? Sí. Es un trabajo largo y en eso estamos. Porque Bueno, mire, pues. la gente se pone, y sobre todo cuando hay calor, Sí, cuando el imagínate. verano llega y ocurren estos apagones que a veces por fallas duran mucho tiempo. Pero es bueno, Andrés, tu intervención en el sentido de que uno tiene que ser, como lo ha dicho ahora, demostrar que es consciente de las fallas, porque la hay. Pasa. Sí, Las así hay. mismo. Y que ha habido apagones y que hay apagones, pero tienen una explicación, tienen un motivo. En estos tiempos yo mismo, el año pasado, yo le contaba fuera de cámara que el año pasado me subió la factura eléctrica, fui a reclamar, me dijeron, mira, el tiempo y es verdad, uno prende varios aires. Sí, no, porque el calor... Y entonces la factura tiene que elevarse, pero, Sí. No, pero el hecho está ahí. No, yo le digo, Rafael, por ejemplo, uno se pasa el día trabajando con los agentes regulados, pero por ejemplo cuando llego a mi casa me encuentro con una cliente que es bastante difícil de manejar, mi esposa, y mi esposa me espera el otro día con la factura. Y ¿Qué yo hago? Y yo le digo, bueno... Al superintendente, mira sí. la factura. No, porque usted sabe que eso se acaba en la puerta de la casa. Sí. Entonces, pero ahí yo le mostré, mira nuestras 3 hijas, cada una está sentada con la que estaba en el espacio que tenía aire con el aire prendido, pero las otras 2, cada una con 2 abanicos. Sí, es que se prende Y todo, se prende todo. se enciende todo. Sí, todo. Gramaticalmente vamos a corregirlo. Sí. Yo llego a mi casa, prendo el único aire que tengo, pero para que la casa se refresque, prendo los abanicos también. Sí, para que circule el aire. ¿Y Exactamente. quién ve televisión en el Family con ese calor? No se puede. Es Andrés. posible. Gracias, Andrés. Muchas a gracias, don ustedes. Andrés. Sí. Gracias también a ustedes por estar con este espacio como cada sábado, Reseñas, Así es. con Rafael Núñez y Adela.